los sacerdotes ministros de Dios se pararán entre el pueblo y el altar, llorando y orarán diciendo: Señor nuestro, perdona a tu pueblo. Yo creo que ya leyéndolo ahorita lo entendemos de una forma muy diferente. Continúa: no permitas que los paganos reinen sobre nosotros, pues tú eres también tu dueño. Que no se burlen de tu pueblo los paganos y digan: ¿dónde está ese Dios de ellos? Qué débil e inútil debe ser. Digamos que la charla de hoy está direccionada a hablar sobre lo que es el reino de Dios y lo que significa ser gobernado por otros reinos, que era el temor que tenían en este momento, digamos, el pueblo o el profeta, que le pide al Señor que no vayan a ser gobernados por otro pueblo. Entonces yo entraba a indagar un poquito más de lo que es el reino y lo que ha sido la historia de los reinos en el mundo, y es más, los primeros reinos que aparecen son los reinos que tuvieron que ver con Israel en la historia. No estoy hablando de nada, no busqué nada bíblico porque quería buscar algo histórico. Y reino como tal es un territorio, un lugar gobernado por un rey. Eso realmente, de todas las definiciones que busqué, esa es la universal, porque todas en diferentes palabras dicen lo mismo: un territorio, un lugar que es gobernado por un rey, es gobernado por una única persona, unipersonal. No tiene, aunque los reyes tienen consejeros, tienen, bueno, actualmente en las monarquías que vemos hoy en día ya hay ciertos congresistas, ministros de cierta forma, aunque la última palabra siempre la tiene el rey. Pero antiguamente el rey prácticamente era el rey, con algunos consejeros o manos derechas, y pare de contar. El reino también tenía una particularidad, y es que el reino se heredaba, o sea, solamente podría gobernar o seguir el gobierno un hijo o un familiar, bueno, dependiendo de la situación, porque cuando no tenían hijo pues reinaba el hermano, bueno, ahí habían ciertas situaciones, pero normalmente el reino siempre era heredado a la familia y a la descendencia. El reino de Dios funciona de la misma forma. Solamente hay un rey, que es el Dios Todopoderoso, que es la Trinidad como tal, Cristo, Espíritu Santo, Dios. Y todo el mundo que pertenece al territorio o al reino se somete al rey. Nadie tiene derecho de opinar u objetarle al rey si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que el rey está demandando, está decretando y demás. Es más, en los reinos antiguos, una persona que le cayera mal al rey ya era digna de ser ejecutada, solo por caerle mal, solo porque no le gustó ese día la camisa que se puso, solo porque no le gustó ese día los zapatos que se puso, porque miró a mal al rey, o porque de pronto no le hizo la venia como al rey le gustaba. Tal vez una persona que se levantó de mal carácter ese día y aparentemente no quería ver al rey, ya era una razón para que una persona pudiera ser juzgada. Entonces ya con esta introducción, el Señor me llevaba y me recordaba la época en que Él fue el rey de Israel. Y en 1 Samuel 8, del 1 al 22, se cuenta la historia de cuando era el profeta Samuel, de que los jueces o los ancianos de esa época le dicen a él que el pueblo ya no quiere, o bueno, que el pueblo quiere un Dios, un rey de carne y hueso, un rey humano que los juzgue, porque esa es la palabra que usa. Necesitamos un rey que nos juzgue. Samuel se enoja de una manera impresionante, y en Samuel 8:7 fue un versículo que me llegó al corazón estos días y por la que le pido perdón al Señor, y quiero que la lean entendiendo que al Señor se le destrozó el corazón en este momento de la historia. Dice: pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. El Señor me hacía entender que nosotros en la actualidad vivimos así, y no estoy hablando de, como lo mencionaba ahorita María la pastora, de la gente de afuera, sino de la iglesia como tal. Nosotros vivimos todo el tiempo clamando y orando muchas veces: venga tu reino, Señor, porque lo cantamos, lo declaramos en el Padre Nuestro, está, lo hemos leído 2000 veces, no lo sabemos, tal vez los que venimos de la cultura católica no lo sabemos porque es lo que tal vez más se recita en cuando uno va a una misa, o cuando uno que rezan el rosario, X o Y, siempre está el Padre Nuestro presente, y una de las partes es: venga tu reino.
pero estamos como el pueblo, pidiendo el reino de Dios sobre nuestra vida, pero anhelando vivir como viven los del reino de afuera. Y es que este reino es real. El Señor me mostraba en estos días cómo nosotros, tal vez por nuestra carnalidad, no hemos logrado entender que el reino de Dios existe y que el reino de Dios vino a conquistar a través de Cristo al reino de las tinieblas. Y nosotros aún seguimos anhelando que nos reine el mundo. ¿Por qué? Porque nos gusta más estar viendo series, estando en cine, que no son cosas que estén mal, pero que preferimos mil veces estar en esos lugares que muchas veces estar en la presencia de Dios. Yo me he dado cuenta, porque me pasa, cuando uno está viendo una película en cine, el tiempo se le pasa así. Muchas veces uno está orando y yo digo, hoy voy a exponer una hora, y miro la hora y han pasado 20 minutos. Hay días de días. Y yo digo, pero ¿por qué? Si este es el tiempo más valioso, y en otro lado parece que lo disfruto mucho más. El Señor me decía, es porque algo está mal, es porque hay que alimentar realmente más el Espíritu. El reino de Dios está presente, pero nosotros no lo vemos, no lo podemos ver, pero el reino de Dios fue conquistado, y fue conquistado a través de Cristo. Dice cuando Jesús viene a la tierra, él, de todas las veces que se presenta, él dice, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Se acercó porque, aunque existía ya en esa época, porque el reino de Dios nunca ha dejado de ser, a pesar de que nosotros no nos sometemos. Si hay otros seres celestiales que están sometidos al reino de Dios y obedecen en todo momento a Él, nuestra rebeldía no va a hacer que Dios deje de ser Dios, va a ser Dios desde siempre hasta el final, y nosotros pasaremos por acá y dejaremos la tierra y Él seguirá siendo Dios. Pero Él dice, el reino de Dios se ha acercado, y el Señor me llevaba a entender que el reino de Dios tuvo que acercarse porque el mismo pueblo desde aquel tiempo rechazó el reinado de Dios. Tenían al mejor rey, tenían al rey más sabio, tenían a un comandante de guerra. Él era el que les daba las estrategias, Él era el que les proveía. Habían visto los milagros en el desierto, ya habían conquistado la tierra prometida, habían visto la promesa de Dios materializada, y aún así miraron para el mundo. Y el Señor me decía, pasó lo de Lucas 9:62, nadie que mire después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Me impresiona mucho porque precisamente cuando la pastora me envía lo que tengo que predicar y preparar y demás, leo Lucas, y Lucas dice 2538 veces reino. Todo el tiempo nos está hablando del reino. Y yo creo que hasta esta semana no había entendido y comprendido lo importante que es pertenecer al reino de Dios, porque estamos muy preocupados por pertenecer y encajar en el mundo, encajar en una iglesia. Hay mucho cristiano que está preocupado por encajar en una iglesia, por llegar de pronto a los altos, por ser el que sobresale, pero no está preocupado por pertenecer al reino de Dios. Y es el reino de Dios lo que tiene que preocuparnos, es el reino de Dios, la meta que debemos tener. Cuando dice apto, yo recuerdo mucho cuando yo quise pertenecer a las fuerzas militares de mi país. En un tiempo quise ser del ejército, en otro tiempo quise ser la policía. Entré a estudiar ingeniería ambiental porque yo quería ser oficial de la policía, y mis papás me dijeron, escoja una carrera porque no queremos que entre menos de un oficial alto, busque una carrera que le guste y entra a la policía. Yo entré a estudiar ingeniería ambiental no porque fuera lo que más me apasionara, sino porque era como una línea para entrar a la policía. Y todo el tiempo cuando yo leía las solicitudes, porque todo el tiempo me estaba preparando o pensaba en cómo entrar, decía, no va a ser apto por tal cosa, no va a ser apto. Había muchas condiciones, y una que no se cumpliera, ya no me iba a permitir entrar. Y así mismo pasa. Nosotros no podemos conformarnos con venir a calentar el puesto en la iglesia, es verdad. Y tal vez lo dice una persona que lo ha hecho por mucho tiempo. Ustedes dirán, pero Marlene no tiene la autoridad. Pero el Señor me lo hablaba así, y así tengo que hablarlo como el Señor me lo transmite. No tenemos solamente que venir a congraciarnos con la pastora, que está bien, y honrarla, lo que ella decía ayer. Muchos traen algunos detalles, y eso no va a poner más o menos. Tal vez va a generar un vínculo con ella, pero a la larga lo que importa es
luchar por pertenecer y ser apto para el reino de los cielos. También vemos en Mateo algo que me encanta y es quiénes son los que logran realmente entrar, porque tal vez uno a veces encuentra muchos, el mismo listado que les hablo de apto, apto, apto para poder agradar al Señor. Y María decía algo que es la verdad y todo se resume en 2 versículos: amar a Dios sobre todas las cosas, amar a mi prójimo como me amo a mí. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 11:12, en la parte B, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí dice que desde el tiempo de Juan vino a abrir el camino, sabemos, viene Cristo, acerca el reino y viene una guerra en el mundo espiritual, que para muchos en ese tiempo fue visible y lograron creer, para otros no pasó nada, para otros sencillamente vino un charlatán a enredar a un poco de gente que finalmente, gracias a Dios, según ellos, lo pudieron matar y se deshicieron del Señor. Pero desde ahí el reino viene sufriendo violencia. Y creo que yo no había entendido esto hasta hoy, porque cuando Cristo conquista, y es que Cristo no conquistó desde la muerte, Cristo conquistó muchas cosas desde el momento que inició su ministerio, cuando se va al desierto, ayuna por 40 días y es capaz de vencer a Satanás, vencer toda tentación, lo vence en la carne para darnos y heredarnos esa autoridad. Desde ahí el reino de los cielos empezó a sentir aún más violencia, porque todo aquel que creía en ese momento ya no le pertenecía a Satanás. En ese momento era arrebatado de las tinieblas a la luz. Y es lo que sigue pasando hasta hoy. Por eso nos dice que el reino de Dios está sufriendo violencia. Y esa es la violencia que en este momento para nosotros es intangible, invisible, pero que está pasando. Y cada vez que nosotros, porque dice que solo los violentos lo arrebatan. Acá tengo la definición, la palabra violento. La palabra violento viene del griego viastes, que significa hombres forzados o violentos. Implica fuerza, vehemencia, pero esto fue lo que más me gustó y me llegó al corazón: dedicación. No es solamente de ser violento por un momento. Acá, tal vez en momentos de guerra espiritual, tenemos momentos en que todos nos metemos en el cuento y de verdad creo que logramos bajar cabezas y demás, pero no se trata de salir y apaciguarnos, porque aquí habla de dedicación, aplicación, tiene que ver con disciplina, y el reino está sufriendo violencia, y si nosotros no nos metemos dedicados a este tema, a buscar el reino, no vamos a lograr nada, porque si está sufriendo violencia es porque tenemos que arrebatarle a Satanás todas las almas que aún tienen tinieblas a la luz del Señor, porque para eso Él vino a conquistar en esta tierra. Bueno, sabemos que quisiera decir tantas cosas, pero el tiempo es corto. Sabemos que cuando Cristo también viene a la tierra, conquista, vence las tinieblas, arrebata para la luz, Él nos deja unas alas, y es lo que hablaba Margarita, el fruto del Espíritu. Y con el fruto del Espíritu viene algo que es muy importante, y es el dominio propio, y tiene que ver con lo que les hablo de la dedicación. Nosotros no podemos pretender que Dios haga todo por nosotros. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahorita venía escuchando una alabanza en el carro que decía, nunca la había escuchado, que decía que no hubo sangre de cordero ni sangre de macho cabrío que pudiera con todo nuestro pecado. Por eso entra en escena la sangre de Cristo, la única que era capaz de salvarnos por su santidad. Y el Señor conocía, o se somete tanto a su ley, que hizo todo de acuerdo al derramamiento de sangre, porque Dios es un Dios justo y Dios no se arrepiente. Él creó la ley, no la iba, así como Cristo vino y dice, yo no vengo a abrogar la ley, sino vengo a cumplirla. Y es más, no la eleva mucho más, porque, bueno, lo que sabemos todos,
el que con las palabras mata, no solamente es una muerte violenta, el que adulteró solo en su corazón, porque codiciando con los ojos. muchos dicen que solamente están viendo, solamente fue una palabra, solamente, pero creo que los que ya conocemos de Cristo y entendemos, sabemos que ahí ya hay pecado y que ahí ya hay una raíz que puede llevar a destrucción una familia entera, una generación y demás. El Señor nos da y nos deja el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar para darnos el dominio. Es una autoridad que el Señor nos da para que nosotros, con ese apoyo del Espíritu Santo, podamos vencer en la carne todo aquello que nos está esclavizando de cierta forma. La pastora ayer nos decía, no hay excusa, es que no hay excusa, no podemos decir yo no puedo, sí podemos. Y tenemos ejemplos en la Biblia y en esta tierra, gente que también ha pasado que lo ha logrado y que ha conquistado, porque es que Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer. Nosotros somos los que tenemos que empezar a hacer nuestra tarea de someternos a Dios, resistir al diablo para que él huya de nosotros. Pero yo también veía que con la conquista de Cristo viene una autoridad, y esto está en Lucas 10:19. Dice, sí, les he dado autoridad a ustedes, a nosotros, para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo, esa frase fue con la que me quedé, vencer todo el poder del enemigo. Nada, absolutamente nada les podrá hacer daño. Nada, absolutamente nada. Pero ¿qué viene antes? Someternos al reino de Dios. No seguir mirando al reino de este mundo. La autoridad que nosotros podamos tener, y tenemos que tenerlo claro, porque yo entendía que hay dones que nos son dados a cada uno, pero esta autoridad de pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo el mal está sobre todo. Todos los que creen. El Señor les dice esta palabra cuando envía la comisión de los 72 en parejas, y ellos llegan muy contentos a contarles que hicieron, que sacaron demonios, y hasta Cristo dice en ese momento que él vio caer a Satanás como un rayo. Realmente esa violencia de la que habla, que sufre el reino de Dios, estaba pasando, y esa autoridad la tenemos nosotros mismos cuando nosotros decidimos someternos al Señor. Creo que es en Lucas 8 o Lucas 9, hay una situación también de un niño que está sufriendo convulsiones, pues ahí no dice convulsiones, pero uno lo entiende así por como lo describe la Biblia, y se acercan y le dicen, es que sus discípulos no pudieron, y él dice que está, en palabras castigas, cansado, amado de nosotros, porque realmente hay una falta de fe, aún viendo lo que hace Cristo. Y nosotros hemos visto en nuestra vida milagros ya hechos. El Señor ha obrado milagros. Ahorita hablábamos con Elkin, es que es un milagro que la Marley de hace 10 años atrás, esté hoy parada aquí hablándole a ustedes sobre Dios, cuando era alguien que se estaba revolcando, cuando era una persona que tal vez muchas veces se levantó en contra del pastorado, cuando era una persona que criticaba todo lo que pasaba en las iglesias, porque aunque creía en Dios, yo decía que creía en mi manera, no estaba de acuerdo con nada de lo que pasaba dentro de las iglesias desde mi punto de vista. Es un milagro que yo esté acá, es un milagro. Hemos visto a Cristo obrar en milagros. Cada uno de ustedes es un milagro. Que estemos aquí hoy, que hayamos llegado aquí, es un milagro. No sabemos de cuántas cosas el Señor nos cubrió y nos guardó en el transcurso del camino. Así es. Hemos visto el poder de Dios, hemos visto su maná hasta hoy, hemos visto cómo nos ha sostenido hasta hoy. Hemos visto cómo personas, viendo yo el ejemplo de Pablo, que a mí siempre me sorprende, y cuando yo siento que a mí algo me queda grande de dejar o de vencer, yo digo, Dios mío, Saulo pudo con cosas peores, ¿yo por qué no voy a poder? Saulo pudo vencer su odio, Saulo pudo vencer Saulo era malo, Saulo era una persona mala que perseguía a la iglesia realmente, y pudo vencer todo, y esa autoridad nos la dio, y nos la dio no para vencer
porque es que mucha gente está equivocada y cree que en esta tierra ya tiene que vivir todo lo malo. Y no es así. Él nos dio esa autoridad acá en la tierra y nos la dio para vencer acá en la tierra, para que ese reino de las tinieblas de las que les he hablado todo el tiempo sufra la violencia, pero sufra violencia a conveniencia de nuestro ejército, que es el ejército de Dios, para que sean más los que están en luz que los que están en tinieblas. Entonces volvemos a lo que dice Joel: no permitas que los paganos reinen sobre nosotros. No permitamos nosotros que los paganos reinen sobre nuestra vida. No le permitamos al pecado que reine sobre nuestra vida. Esa autoridad está sobre nosotros. Cuando Cristo vence en el desierto, Él vence la tentación, ni siquiera venció el pecado, vence la tentación. Desde ahí nosotros tenemos que empezar a bajar la cabeza de todo aquello que nos está sacando del reino, de las bendiciones del reino de Dios. Dice que tú también eres su dueño, y es verdad, Dios es el dueño también aún pues es el dueño de todo, y sabemos que Él también puede obrar. Por el caso del faraón, el Señor movía el corazón del faraón de cierta forma, dijo: lo voy a endurecer, y lo endureció para que su gloria resplandeciera. No podemos dejar de orar para que el Señor también nos ayude en contra de nuestros enemigos, sea para bien o para mal. Yo creo que Dios siempre: Matías, por favor, ya no más, respeta. Se me fue la paloma. Ese es el Faraón. Sí, de acuerdo a lo que nosotros oramos, hay momentos que hay que orar porque el Señor nos dice: oren por sus enemigos y bendígalos. Yo siento que hay momentos que uno ora así, pero hay momentos que también hay que pelear contra ellos en el mundo espiritual, para que el Señor los haga retroceder, porque siento que es una estrategia también militar que el Señor nos ha dado para combatir a todo aquello que se levanta en contra de nosotros. Que no se burlen de tu pueblo los paganos y digan: ¿dónde está ese Dios de ellos? Qué débil y inútil es y debe ser. Si nosotros nos encargamos de mantenernos sometidos al reino, que el reino de Dios, o sea, somos nosotros los que tenemos que ir a vivir al reino. El reino ya está y el reino ya fue conquistado para nosotros. Amén. Nosotros tenemos que ir a habitarlo. Cuando Cristo dice: yo estoy a la puerta y llamo, Él nos habla de que tenemos que accionar. Aquel que abre, un verbo, una acción, aquel que entra al reino, pero que entra ¿qué? A cumplir y a someterse al Señor, a su ley, a su palabra, a su dirección. Como en este tiempo tenemos que ser conscientes que Joel 2 nos está hablando de que si no lo hacemos ahora, tal vez vamos a ver cosas muy difíciles en nuestra vida, y es el tiempo de que de verdad agudicemos nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales. Nosotros sabemos qué clase de Dios tenemos. Creo que nos falta muchísimo por conocer de Él, pero sabemos que Él es grande, poderoso, que es fuego consumidor, que es amor, pero que también es una mano poderosa que puede destruirnos en cuestión de un segundo. Pero hagámosle visible nuestro Dios a los que están afuera. Hagamos visible nuestro Dios, que ellos no digan: sí, esta persona predica de Dios, pero ¿cuál Dios? No, que digan: yo quiero conocer el Dios que tiene Maribel, yo quiero conocer el Dios que tiene Nicolás, Elkin, Sara, Mónica, Matías, Juan David. Yo quiero conocer ese Dios, porque ese Dios ha puesto gracia sobre ella, ese Dios le ayuda, le respalda. Sí, no está todo bien, pero yo veo que ese Dios está ahí con ella. Que nosotros podamos ser realmente embajadores del reino de Dios acá en la tierra. Amén. Amén.